Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Son las 8 en punto y estamos dando inicio a nuestro programa del día de hoy, La Voz del Residente. Para mí es todo un gusto saludarles, esperando claramente que estén muy bien de salud. Vamos a presentar el día de hoy un caso de fascitis plantar que va a ser impartido por la doctora Oliva Vázquez Zúñiga, que ella es médico residente de traumatología y ortopedia. Está ahorita en el Hospital General del Iste 5 de diciembre. Es egresada del Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Medicina. Pues le damos una calurosa bienvenida a la doctora Oliva, por favor, para que nos pueda ahorita presentar su pantalla. Si tiene alguna presentación, le explicamos la dinámica de cómo nos manejamos ahorita en La Voz del Residente. Si tiene pantalla, por favor, háganos el favor de compartirnosla y tiene 30 minutos para poder desarrollar su tema y posteriormente va a haber preguntas y respuestas con el público que a lo mejor tengan alguna duda, algún comentario que son muy valiosos, para que podamos compartir y poder agregar más a esta presentación. Doctora, sí vemos su pantalla ahorita, pero no estamos viendo su cámara. No sé si pueda, por favor, ayudarnos a habilitar su video, su cámara, doctora, por favor. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, doctora, ¿cómo está? Muy bien, lo que pasa es de que no sé, según yo mi cámara está prendida, pero no sale, o sea, ¿No me aparece, sale? ajá, Bueno, no se preocupe, igual me así lo, aparece como un signo de camarita bloqueado, pero la cámara de acá de la computadora sí está en la luz verde. sí está la luz. Bueno, sin ningún problema, doctora, así podemos continuar con la presentación. Ok, Igual le dejo los micrófonos, doctora, no sin antes recordarles que este video va a estar grabado en YouTube para todas las personas que lo quieran volver a ver, que lo quieran compartir con algún compañero que no lo pueda ver en este momento, pues va a estar ahí en YouTube para que lo puedan compartir. Y ya sin más, doctora, le dejo con el mejor público que son los profesionales de la salud, doctora. ok, muchísimas gracias. Bueno, buenas noches. ¿Sí se alcanza a ver bien mi presentación? Sí, doctora, se ve perfecto. Ok, perfecto. Bueno, mi nombre es Oliva Vázquez Zúñiga, pues soy médico residente segundo año de traumatología y ortopedia en el Hospital General 5 de diciembre y pues vamos a hablar el día de hoy del tema de fascitis plantar. Primero que nada, pues hay que preguntarnos, ¿no? ¿Qué es la fascia plantar? En este caso, pues realmente es un pequeño tejido fibroso que nos va a ayudar a recubrir lo que es la parte de la planta del pie, ¿no? Es un tejido que es grueso y que pues realmente nos va a ayudar a cubrir los músculos, pero el factor importante de aquí es que es algo tenso, ¿no? Es una banda fibrosa, tensa, y pues nos va a ayudar mucho a amortiguar los impactos durante la estabilización tanto del talón como del pie y al momento de la marcha. Entonces, como tal, es una estructura que va a estar situada en la planta del pie. Entrando un poquito más a la anatomía, pues tenemos que su origen es en la tuberosidad posterior del calcáneo, como se alcanza a ver en la imagen. Y pues su inserción va a pasar a lo que es en la base de las falanges proximales. Como tal va a tener un trayecto que si se dan cuenta va a dejar unos septos ahí divididos y se va a encontrar, van a encontrar tres compartimentos en la parte posterior donde se van a ir metiendo lo que es los tendones flexores de los dedos. Como tal, ya se había mencionado que es un tejido rígido que va a soportar incluso hasta más de 90 kilos de tensión y en las pruebas que se han realizado, pues realmente como es un tejido como tal rígido, nada más gana un 4% de longitud a pesar del peso que se le esté colocando. Entonces, realmente sí es como tal, sí cumple su función, ¿no? También tenemos que eleva también el arco plantar con la flexión dorsal de los dedos y va a favorecer el brazo de palanca como tal del pie. Soporta altas fuerzas tensiles y el tendón de aquiliano nos va a ayudar a aumentar la tensión. Y
ya entrando como tal, ¿qué es la fascitis plantar? Bueno, pues es una inflamación justamente de esta fascia del pie y la característica de este mismo va a ser que es un dolor en el talón o en la propia planta del pie y especialmente es un dolor exquisito al levantarnos por la mañana que va mejorando conforme uno va marchando. Entonces, conforme uno va iniciando el caminar, pues es cuando vamos a empezar a mejorar los síntomas. Entonces, se va a identificar como tal, como un dolor en el talón, en la propia planta del pie y pues realmente se va a extender hacia donde están las inserciones. Bueno, como un poquito de historia, tenemos que en 1930 se creía que era por una infección, ya sea por tuberculosis, por gonococo o incluso pues sífilis. Posteriormente, cuando empezaron el uso o el boom de las radiografías, se demostró que se asociaba con el espolón calcáneo, el famoso espolón que todo el mundo conoce. En los 50, pues realmente se encontraba que el espolón se encontraba dentro del flexor corte del abductor del quinto dedo y que esto también originaba pues realmente la fascitis plantar. Y en los años 60, pues mencionaban que era por un atrapamiento de la rama plantar lateral. Una vez entrando ya a la epidemiología, tenemos que pues el 80% de los casos van a ser sintomáticos, por eso mucha gente llega a recurrir al ortopedista o al médico general, pues porque realmente sí presentan los síntomas. Se estima prácticamente que de 1 de cada 10 personas, por lo menos en su vida, va a sufrir de una fascitis plantar, y el pico normalmente es de los 40 a los 60 años de edad, que pues es realmente una edad donde se elabora, donde se acude a un trabajo, donde se realizan prácticas deportivas y donde pues la demanda o el uso como del local del pie pues es bastante. Incluso la epidemiología menciona que ambos pues pueden llegar hasta a ser en el 30% de la población pueden ser ambos pies. Vamos a dividirlo por tiempo de evolución. Según el tiempo de evolución lo vamos a clasificar en aguda, menor de 3 semanas, subaguda entre 6 y 8 semanas y mayor a 8 semanas, pues lo vamos a tener de manera crónica. Es importante detectar cuándo fue, digamos, el síntoma inicial o cuándo comenzó este mismo. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar la pauta para ver cómo va a evolucionar el tratamiento. Una vez ya entrando en la etiología, tenemos múltiples etiologías y como tal no se ha descubierto qué es lo que hace que se inflame la fascia. Se menciona que es el tipo también de pie, tanto el pie plano como el pie tipo cabo, la disminución de la flexión dorsal o tibiotalar, el uso de inmovilizaciones prolongadas nos puede provocar fascitis, un acortamiento del tendón de Aquiles, la actividad deportiva o laboral que coincide con la epidemiología que mencionaba previamente de los 40 a los 60 años. Sobrepeso u obesidad, hay estudios que demuestran que con un IMC mayor a 30 es cuando empiezan a tener muchísimos más problemas de la fascitis. Y un calzado inadecuado, en este caso, pues el calzado que tiene una suela plana, el calzado que tiene, que digamos, con respecto a los tenis que de repente utilizamos o esos zapatos que hemos utilizado durante muchos, muchos años y son los favoritos, muchas veces hay necesidad de cambiarlos. Entonces, como tal, pues la etiología va a depender de un aumento de la tensión de la fascia plantar y pues en su lugar va a ocasionar en la musculatura un proceso inflamatorio que también puede ir de la mano de una periostitis que se va a originar también en la parte inferior del calcáneo. También puede haber pequeños desgarros, mínimos hematomas y calcificaciones, que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces se confunde una fascitis plantar con un espolón. Si tienes espolón, tienes fascitis plantar o fascitis plantar y ya vas a tener un espolón. No tenemos que confundirnos con esto. ¿Por qué? Porque la fascitis plantar es como ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Prácticamente pues tenemos que la fascitis plantar es el proceso inflamatorio que va a tender a la cronificación, que por ende nos va a dar calcificaciones y esta es la primera que nos va a dar el dolor inicial. Posteriormente, a consecuencias de una calcificación, nos va a dar el espolón, que va a ser una protuberancia ósea que vamos a tener en la parte inferior del calcáneo. Entonces, ¿qué fue primero? La fascitis
fascitis plantar, que probablemente pasó por desapercibido, o realmente como tendemos a decir no me duele o no me duele tanto como para llegar al médico, lo dejamos pasar. Pero cuando ya realmente se volvió una fascitis plantar de manera crónica, es cuando comenzamos a decir, tuvo el espolón. Es por eso que realmente creemos que primero es el espolón y el espolón nos está ocasionando la fascitis plantar. Como parte del diagnóstico que vamos a tener, pues va a ser el dolor en la zona central del talón, prácticamente en esta zona. Cuando uno palpa esa zona, va a desencadenar dolor. Y también, como ya les había comentado, pues en las inserciones que van hasta las bases de los deditos. Vamos a tener hipersensibilidad en la zona, aumento del calor local, vamos a tener incluso edema y vamos a tener tensión y rigidez de la planta del pie. Que es importante aquí ver la alineación del pie, como ya les había mencionado, pues un pie plano o un pie cabo nos va a dar pauta para que este dolor se continúe de manera crónica. Podemos también tener, incluso hay que checar que no tengamos retracciones musculares o contracturas en equino. ¿Qué significa esto? Que cuando ponemos, que vamos a, el pie en equino, bueno, la contractura en equino va a evitar la dorsiflexión del pie, mínimo de 5 grados, incluso con la rodilla en extensión completa. Y si digamos el paciente no lo puede hacer, pues podemos concluir que tenemos una contractura en equino. Prácticamente tenemos que es un dolor, tenemos que definir siempre las características del dolor, la irradiación y los síntomas asociados. Por ejemplo, tenemos que descartar otras patologías en el caso de que nos dé un dolor nocturno, en reposo, que sea bilateral. Esta se puede confundir con muchos otros diagnósticos. Y aquí lo importante es que es un dolor que se inicia con los primeros pasos y mejora conforme vamos pasando la marcha. Otra de las pruebas que podemos hacer, que es la prueba de molinete o de windlass test, que es la dorsiflexión del primer dedo, y si resulta positiva, nos va a aumentar el dolor como tal en la planta del pie. Y esto se debe, ¿por qué? Porque se aumenta la tensión de la aponeurosis, siendo más evidente y sensible cuando se realiza la bipedestación. Entonces, como parte de los estudios diagnósticos, realmente la fascitis plantar es un diagnóstico clínico. Y la radiografía, la ecografía y la resonancia nos va a ayudar para hacer los diagnósticos diferenciales. En este caso, pues un diagnóstico diferencial que es con el que más se compite, pues es el espolón calcáneo. Realmente, pues estos estudios son para diagnósticos diferenciales. ¿Qué pasa? La gente piensa que cuando tiene fascitis plantar, no me tengo que mover absolutamente para nada. Al contrario, sí se puede realizar ejercicio, sí podemos, únicamente tenemos que disminuir un poquito la intensidad del entrenamiento. Tenemos que evitar realizarlo en superficies rígidas, como por ejemplo el asfalto, observar también el calzado, observar el desgaste de los tenis, y si tenemos que cambiarlos, pues tendríamos que hacerlo. Buscar si realmente tenemos alguna posibilidad de correr en un terrenito un poquito más blando. Podemos utilizar taloneras que nos pueden ayudar, pero una talonera que más adelante vamos a hablar para que amortigue bien el peso, y pues crioterapia posterior a la realización del ejercicio. En muchas ocasiones el ejercicio lo que nos va a causar es que al tratar nosotros de aumentarlo es cuando nos empezamos con problemas de fascitis plantar. Entonces lo ideal es disminuir la intensidad, pero continuar con el entrenamiento. Como parte de la prevención, pues tenemos que hacer un calentamiento bien hecho, tenemos que realizar ejercicios de estiramiento de antepié, tenemos que usar un buen calzado, buscar que no estén desgastados, que no, digamos, que la pisada no esté modificada, y pues unas plantillas correctas u oportunas. Y también la disminución del peso, como ya habíamos visto antes, pacientes con mayor de 30 de IMC, pues tienen tendencia a favorecer esta patología. Ya una vez entrando al tratamiento, pues tenemos que hacer el reposo relativo de la actividad. Por ejemplo, si nos las pasábamos subiendo escaleras toda la mañana, pues hay que disminuir la mitad. O si nos pasábamos caminando 5 kilómetros, pues podemos bajar
También el masaje de descarga para los músculos cortos. En este caso se menciona la técnica de Cyrax. ¿Qué es una técnica de Cyrax? Pues realmente es un masaje transverso y profundo, como se alcanza a ver en la imagen, y más o menos dura de 5 minutos al día, no menos de 5 a 15 minutos, y este se va a realizar en la fascia plantar y llevando el pie hacia flexión dorsal. También es muy importante saber que el tratamiento va a llevar de 8 a 10 meses. La resolución es lenta, por lo que mucha gente tiende a desesperarse, porque nuestros pacientes quieren que el dolor se quite de un día para otro, lo cual no va a suceder. ¿Por qué? Porque está inflamado. Estamos apoyando todo el día en la planta del pie, y pues el reposo no podemos permitir que alguien, digamos, termine completamente sus actividades. Entonces, parte del tratamiento también, pues es la terapia física. El 90% de los pacientes va a mejorar con esta terapia, pero hay que tener disciplina, hay que darse el tiempo para realizar la terapia, y realmente los ejercicios principalmente son los ejercicios de la fascia plantar. También tenemos que hacer ejercicios de estiramiento para el tríceps oral y estiramiento de los isquiotibiales. Entonces, es importante comenzar lo más antes posible, ya que antes de las 6 semanas del inicio de los síntomas se cree que el pronóstico es más favorable. Sin embargo, incluso la terapia física puede durar hasta 6 meses antes de plantearse algún tratamiento quirúrgico. Como parte de las ortesis y plantillas, pues tenemos que las taloneras de descarga, que son estas, que digamos que son unas plantillas de silicón que tienen un realce aquí en el fondo del talón, como se alcanza a ver en la imagen, un color azul. Estas taloneras tienen que ser blandas y estas aumentan la absorción del impacto sobre la zona del dolor, quitándole carga al talón y distribuyéndola de una manera más adecuada. El uso de férulas nocturnas también es muy importante. Sin embargo, pues realmente ¿a quién le va a gustar dormirse con una férula nocturna de este tipo, cuando pues realmente es descansar y podernos mover con buena movilidad en la cama? Y es por eso que el uso de estas férulas nocturnas hay muy poca adherencia al tratamiento. Con respecto ahora a las infiltraciones, pues ha habido varios tipos de infiltraciones. Se considera tanto la infiltración de esteroide, plasma rico en plaquetas, o también las ondas de choque. Con respecto a los esteroides, se menciona que hay mejoría del dolor en el primer mes. Hay una mejoría muy rápida en corto tiempo, pero se ha demostrado que hay una rápida recaída. Tenemos que tener cuidado de no infiltrar realmente la grasa, y sí hacer una buena infiltración. Se tenía que revisar al paciente después de 4 a 6 semanas, y se puede continuar con la terapia. A la par de la infiltración vamos a seguir con la terapia, el manejo de vía oral de AINES para ayudarnos con un antiinflamatorio, y en caso de que la infiltración con esteroide en una sola no pueda ser efectiva, podemos colocar de 2 a 3 infiltraciones por año, porque a partir de la tercera infiltración podemos tener el riesgo de ruptura, como ya sabemos. El plasma rico en plaquetas, pues se demostró que hay mejoría a partir del tercer mes. Sin embargo, los resultados no son tan buenos, y como tal no se, digamos, ahorita que es como el boom, el plasma rico en plaquetas, pues no se ha demostrado, al menos en la fascitis plantar, que sea como de gran ayuda. Las ondas de choque, pues realmente hay mejoría del dolor en el primer mes. Se demostró que también hay una reducción a largo plazo del dolor, estamos hablando de 2 años. Existe un dolor, pues lo malo es que cuando se realiza el procedimiento de ondas de choque, hay un dolor transitorio, se puede presentar edema, equimosis, incluso petequias por la misma lesión que hay. No hay evidencia como tal de complicaciones mayores a largo plazo o de aquí a un año, el estudio que mencionaba, y realmente se prefiere ondas de alta intensidad.
Con respecto al tratamiento quirúrgico, pues realmente es nuestra última línea de tratamiento, pero hay que poner atención en que realmente no es para retirar el espolón que anteriormente se creía, sino que es para liberar la fascia. En este caso, tenemos la fasciotomía plantar o la fasciotomía de los gastrocnemios. No hay que considerar el tratamiento quirúrgico, y esto es muy importante, antes de los 6 meses. Tenemos que darle oportunidad a todo el manejo conservador que podemos realizar antes de pensar en una cirugía. Y como aquí menciona, pues agotar realmente los tratamientos muy masivos. El fin de la cirugía, como les había mencionado, pues no es quitar el espolón calcáneo, sino al contrario, es realizar una fasciotomía que se corta la fascia plantar del músculo, pudiéndose liberar la tensión que hay en la misma. La fasciotomía del gastrocnemio se han mejorado, se han demostrado de acuerdo a los estudios que ha sido como les ha ido mejor con respecto a la fasciotomía plantar. Y uno de los principales, digamos, como que resultados o metas fue que quedaron libres de dolor, a comparación de la fasciotomía plantar, que no quedaron tan libres de dolor. Como parte, ya llegando a una conclusión, pues tenemos que darle la oportunidad al tratamiento conservador, ya sea las infiltraciones, al uso de AINES, al uso de la terapia física, por lo menos 6 meses. Estamos pues en discusión entre infiltración y ondas de choque. ¿Por qué? Porque pues realmente las ondas de choque han sido un boom ahorita como el resultado, pero pues sí tiene complicaciones a largo plazo, en el sentido de que momentáneamente pues nos pueden dar edema, dolor local, dolor transitorio, etc. Sin embargo, las infiltraciones sí se quedan realmente limitadas. ¿Por qué? Porque no podemos hacer más de 3 infiltraciones al año. Entonces, nunca hay que considerar una cirugía de manera temprana, y la cirugía como tal debe ser como último recurso. Una cirugía, por ejemplo, la fasciotomía del gemelo medial o la fasciotomía plantar como segundo plano. Y pues eso sería todo. Muy bien, doctora, muchas gracias por esta impresionante presentación. También nos daría mucho gusto ahorita presentar al doctor Luis Felipe Hermida Galindo, que él es ortopedista y traumatólogo de tobillo y pie, es expresidente de la Sociedad Mexicana de Cirugía de Pie y Tobillo. Él es adscrito al servicio de pie y tobillo del Hospital Germán Díaz Lombardo, staff médico del Centro Médico ABC del Campus Santa Fe, editor adjunto del Journal of Foot and Ankle. Él es el médico invitado del día de hoy que nos va a poder retroalimentar esta plática y dar algún comentario pues apto para esta plática. Le damos la bienvenida, doctor Luis. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Ahí me escuchan bien, doctor Luis Hermida? Sí, lo escuchamos muy bien, doctor, nada más no lo vemos en la cámara. ¿Quieren verme? Claro que sí, doctor. Me acerco, es que estaba en una sesión, en otra sesión y me salí, pero ahora me van a ver. Bueno, primero que nada, les agradezco mucho la invitación eh, a poder dar algún comentario. No sé si ahí me ven. ¿Me ven ahí? Sí, ahí estoy. Sí, sí se ve perfecto, doctor. Este es un tema muy, muy importante porque es el quehacer diario de un ortopedista. Yo como cirujano de tobillo y pie veo alrededor de 500 fascitis plantares en un año. Ese es más o menos el promedio. Y todo lo que dijo la doctora, voy muy de acuerdo. Me gustaría a mí hacer algunas precisiones. El espolón calcáneo, y como nos están escuchando muchos médicos de primer contacto, tenemos que, como con una goma de borrarlo de la mente del paciente. El espolón no significa absolutamente nada. El problema es fascitis plantar, como lo dijo muy bien la doctora. El espolón calcáneo es simplemente una calcificación. Se han hecho estudios de pacientes asintomáticos con espolones grandes. Se han hecho estudios de pacientes sintomáticos sin espolón calcáneo. Las cirugías que se han llegado a hacer, ahorita hablamos de ese tema, donde solamente se toca la fascia y persiste un espolón,
el paciente se vuelve asintomático. Entonces, hoy, en 2022, cualquier médico y mucho más un ortopedista debemos dejar atrás el concepto del espolón. Es un hallazgo radiológico y se acabó. No hay más, no se opera, no tenemos que raspar el hueso. Eso está obsoleto, eso no se toca, ¿ok? No nos importa si sigue o no. El paciente siempre piensa que el pico es el que le da el dolor. Uno debe tener la capacidad de explicarle y decirle que eso no tiene nada que ver. En cuanto a el tratamiento, voy muy de acuerdo con todo lo que se expuso, el estiramiento, infiltraciones, etcétera. Un comentario, en cuanto a infiltraciones, me gustaría comentar algo, que es la infiltración de esteroide. No hay ningún estudio muy serio acerca de qué pasa con el esteroide. Sí hay reportes de PRP contra esteroide y es muy similar. Muy similar. La diferencia es una inyección de 200 pesos contra una de 5,000 pesos. Entonces, tengamos con mucha reserva la inyección del PRP, que ha sido muy estudiado, pero hasta el momento no tenemos ninguna evidencia sólida para recomendar el uso del PRP en la fascitis plantar. ¿Que muchos van bien? Sí. 50% de las veces van muy bien, pero con esteroide también. Entonces, la Sociedad Americana de Pie y Tobillo, AOFAS, pide a los médicos en su página, a los médicos ortopedistas dedicados al pie y tobillo, tomar con mucha mesura la decisión de inyectar PRP. En cuanto al tratamiento, voy a ahondar más. En cuanto a la infiltración, lo que yo hago normalmente y me gustaría recomendarles es en pacientes jóvenes activos o más aún corredores y deportistas, no infiltrar esteroide. La posibilidad de ruptura es alta y la ruptura de una fascia plantar no se puede reparar. Recordar que cuando uno pierde la fascia, pierde la tensión de la fascia, el pie puede colapsar, pero antes de esto aumenta la presión en el dorso del pie, en la zona lateral del pie, y es un padecimiento largo para el paciente que va a tener que utilizar plantillas, etcétera. Entonces, preferimos no cortar la fascia o no romperla. Y por último, el tratamiento quirúrgico. Muy importante decirlo. El tratamiento quirúrgico se reserva para, yo creo que un 5% de todos los pacientes de fascitis plantar y podría decirles que 2%. Entonces, en 2008 presenté un trabajo de 40 fascias operadas por endoscopía. No lo vuelvo a hacer. O sea, realmente podemos llegar a tratar una fascitis plantar con medidas conservadoras. Cortar la fascia tiene efectos. Desde luego que hay veces que necesitamos hacer la fasciotomía, pero les puedo decir algo, es muy raro el paciente que requiera la fasciotomía por fascitis plantar. Las causas principales bien estudiadas son sobrepeso y algo que dijo la doctora, el acortamiento del tríceps, o sea, un Aquiles corto. Por eso el estiramiento de este sistema necesita ser el tratamiento número 1, con lo que se empiece. Y de ahí podemos empezar a hacer lo que sigue, ¿no? Tanto bajar de peso como hacer el estiramiento. Ese es el tratamiento número 1. En cuanto a tratamientos quirúrgicos, actualmente lo que más se hace ante una fascitis plantar recalcitrante es el alargamiento del gastrocnemio a través de una incisión pequeña detrás de la rodilla. Esta ha funcionado más que ir a cortar la fascia, ¿ok? Eso es importante decirlo y creo que nos debe quedar muy, muy en cuenta que no debemos ir a quitar el espolón, esto no funciona. El tratamiento quirúrgico de la fascitis plantar se debe dejar en casos recalcitrantes. Les puedo decir que yo operé la última fascia hace 5 años, habiendo visto 2,500 casos. Fisioterapia, bajar de peso, estiramiento.
plantillas, taloneras, todo lo que la doctora mencionó. Bueno, este es mi mensaje. Si tienen preguntas, con mucho gusto podemos discutirlas. Doctor, muchas gracias por sus valiosos comentarios. Sin lugar a duda, fueron muy buenos. Y sí, hay una pregunta aquí del doctor Víctor Manuel Campos. Dice, excelente. AINES, ¿cuál es el más efectivo? Algo que la doctora mencionó y lo mencionó muy bien es el tiempo de evolución. Fíjense, primero es una fase inflamatoria, después se vuelve una degeneración. Se piensa que después de los 6 meses esa fase está degenerada, más no inflamada. Entonces, si estás en la fase de degeneración, tu AINE probablemente ya no sirva. Pero si es en la fase aguda, los antiinflamatorios comunes, voy a hablar de diclofenaco, a mí me parece buena idea el diclofenaco. Mejor les digo qué es lo que hago. Cuando me llega una fascitis plantar menor a 3 meses, primero veo que no tenga corto el Aquiles. ¿Se acuerdan la maniobra de Silverskill? Estiramos la rodilla, tratamos de llevar a dorsiflexión el pie y después flexionamos la rodilla, relajando los gastrocnemios. Y si ahí nos da más dorsiflexión, sabemos que el gastrocnemio está corto. Mi primer tratamiento se llama estiramiento de gastrocnemios. Hielo. Yo les digo que hagan un lipstick de hielo, un vaso de unicel, lo llenen de agua, lo metan al congelador y se vuelve una piedra, ¿no? De hielo. Y con eso masajearse esa zona 25 minutos 2 veces al día. Y de antiinflamatorio le podemos dar diclofenaco, etoricoxib, que ya hay marcas más accesibles económicamente. Hasta la misma indometacina ha funcionado, ¿no? Ibuprofeno hay gente que le puede servir, pero no es el antiinflamatorio no esteroideo de las líneas más importantes para tratarlo, sino medidas físicas, que se ponga un poco de tacón el paciente mientras recibe la terapia física, mientras hace los estiramientos. Las taloneras sirven más que para acoginar el espolón, porque hacen taconcito, hacen un poco de elevación, estirando menos el sistema aquileo calcáneo plantar, o sea, todo el Aquiles que sabemos que se conecta con la fascia, que ya lo comentó la doctora. Entonces, eso es lo que haría yo. Cuando ya va más allá de 3 meses, me ayudo de fisioterapia más invasiva. La doctora mencionó ondas de choque, esas funcionan bien, son dolorosas, funcionan. Punción seca, que es un estilo de acupuntura. Yo no estoy en desacuerdo con que vayan a acupuntura, a veces funciona muy bien. Y las infiltraciones. ¿Cuándo guardo yo una infiltración de esteroide? Paciente de 65 años para arriba, no activo, no activa, nos va bastante bien. Y siempre les digo, no más de 2 infiltraciones en la vida de una fase, porque se va a romper. Esto. Hay un tema más también que puede ser, que es el nervio de Baxter, que es un nervio que se aprieta, el túnel del tarso bajo, que se puede confundir con la fascitis, está muy cerca de él. Eso si lo pueden leer por ahí es importante. Es un diagnóstico diferencial. Perfecto, doctor, muchas gracias. Aquí vemos una felicitación a la doctora de parte de Gina Gutiérrez, desde el sur Muy de la bien, Ciudad de México. Vemos que no súper. hay más preguntas, así que me gustaría decirle a la doctora Oliva Vázquez si nos ayuda a compartirnos un mensaje final a toda la comunidad que nos está viendo el día de hoy. Claro que sí, pues que en cuanto empiecen a sentir los problemas, sea de cualquier, digamos, patología, parte del cuerpo, hay que acudir al médico. ¿Por qué? Porque muchas veces dejamos pasar esos dolorcitos y realmente pasamos por alto, por ejemplo, en este caso de la fascitis plantar, algo que podamos resolver en más poco tiempo que se puede llegar a cronificar. Entonces, pues les agradezco mucho el hecho de que me hayan permitido el día de hoy dar este tema. Muchas gracias, doctor Luis, por las aportaciones. Realmente fue un tema que me gustó mucho. Gracias, Y doctora. es un mundo completo la fascitis plantar, a pesar de que pues es el pan de cada día, ¿no? En la consulta. Sí.
Doctora, al Felicidades, contrario, doctora, gracias. muchas gracias a usted por el tiempo de estar ahí con nosotros. Y también agradeciendo al doctor Luis, me gustaría que nos dé su mensaje final también a toda la comunidad que hoy nos está viendo. Pues reforzar lo que dice la doctora Vázquez. Sí es importante atender a tiempo, en especial la fascitis, para evitar esta cronicidad y para darse cuenta cuáles son los factores que la están desencadenando para tratarla. Muchas gracias por la invitación y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Sin duda alguna fue un gran tema. Yo creo que de mucho provecho para todos los médicos que nos están viendo el día de hoy y también a los médicos que nos van a ver en los días siguientes en nuestro YouTube Medical Legal Center, por si se la perdieron o por si quieren compartirla con más médicos. Ahí va a estar disponible para todos ustedes. Muchas gracias a ambos nuevamente y quedamos a sus órdenes, no sin antes mencionarles que mañana no se pierdan La Voz del Residente también, que va a estar muy buena. Muchas gracias. Muchísimas gracias.